Bien, estamos en comunicación con Eduardo Josami, que es abogado, profesor universitario, escritor, dirigente político, integrante de Participación Popular y además es director nacional de Derechos Humanos en el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es la situación de las Fuerzas Armadas en estos momentos? Si bien se desdibujó un poco, ¿no? Todo lo que había dicho el expresidente Dualde, que el año que viene no habría elecciones, como para ir arrancando con este tema que fue complejo, ¿no? Hace unos días, pero como decía que con el paso de las horas se diluyó un poco. Sí, se diluyó lo que dijo Dualde porque es una de esas noticias que impactan mucho porque se está refiriendo a temas muy dolorosos para Claro. todos los argentinos, ¿no? El fantasma del golpe militar que, bueno, hace 40 años por suerte en la Argentina no es más que un fantasma, en otra época era una realidad eh, que se repetía con mucha frecuencia. Pero de cualquier manera creo que fue una irresponsabilidad absoluta por parte de él, no sé si pensó que con eso iba a lograr un gran impacto político. Me parece que Eduardo está molesto porque, bueno, ha perdido esa influencia política tan importante que tuvo en otra época, ¿no? Pero más allá de los motivos por los cuales él haya dicho esto, lo cierto es que en la Argentina hoy hablar de un golpe militar es algo absolutamente carente de fundamento. Y bueno, las Fuerzas Armadas están hoy en una etapa distinta, ¿no? Claro. El presidente y el ministro de Defensa repiten con frecuencia que todos los oficiales que están no en actividad, no, digamos así, se graduaron en las escuelas de formación militar, naval, aeronáutica, después de el comienzo de la democracia. Entonces estas son Fuerzas Armadas donde ya no queda gente que haya tenido participación o que haya sido contemporánea, digamos, de los hechos de represión, del terrorismo de Estado. Por supuesto, esto no quiere decir que se termine un periodo y entonces no haya ninguna influencia de todas estas concepciones, que no haya tradiciones institucionales incluso, que hay que ver cómo se van cambiando. Pero lo que está claro es que nosotros tenemos la obligación de tener un discurso distinto hoy y al mismo tiempo ha habido algunos datos interesantes, como por ejemplo la participación de las Fuerzas Armadas en las actividades de asistencia social durante la pandemia, que las han puesto en contacto con la sociedad, yo diría de una manera mucho más amigable, mucho más simpática de la visión que se podía haber tenido décadas atrás, ¿no? Entonces, bueno, nosotros desde la Dirección de Derechos Humanos trabajamos por profundizar esta visión también de unas Fuerzas Armadas que al servicio del desarrollo nacional, de la defensa de la soberanía, con comprensión de los derechos humanos. Bueno, pensamos que esto es un proceso y la verdad que, bueno, hay muchas transformaciones profundas en las mentalidades, en las costumbres, que bueno, que se dan a lo largo de un tiempo bastante mayor siempre, así que tampoco podemos estar haciendo ningún tipo de especulaciones, digamos, en el momento actual, ¿no? Sí, el jefe del ejército salió casi inmediatamente, ¿no? A través de Twitter a desmentir lo que había dicho y bueno, por supuesto los sectores políticos y organismos de derechos humanos también, ¿no? Fue una respuesta muy rápida, pero uno ve como que estos dichos de Dualde con las marchas anticuarentena y todo eso como que va de la mano, ¿no? Con la actitud de la oposición y de los medios de querer, no sé, invalidar la agenda del gobierno, ¿no? Que busca avanzar con la reforma de la justicia y el tema del proyecto del aporte extraordinario, ¿no? De las grandes fortunas. Sí, es algo que se está repitiendo en la Argentina, algo que pasó hasta en los años de gobierno kirchnerista y que pasó en otros países latinoamericanos, ¿no? La oposición actúa como si estuviera frente a gobiernos que no hubieran sido legitimados por las urnas. Claro.
Sí, es como si nosotros no tuviéramos derecho a gobernar, ¿no? Lo único que falta es que nos pregunten, ¿y por qué gobiernan ustedes si no gobernamos nosotros? Sí, sí, Bueno, gobernamos nosotros porque ganamos las elecciones, simplemente por ello. Entonces tenemos derecho a desplegar nuestro programa de gobierno, a impulsar nuestras iniciativas, a mandar proyectos al Congreso, es decir, a gobernar. Y por supuesto que la oposición tiene derecho a criticar y a hacer sus propuestas alternativas. Pero estos gestos desesperados, como esta última presencia en el Congreso, que ya fue ridícula, porque no había más de 100 personas que gritaban y trataban de hacer mucho ruido, pero realmente no tenían la menor importancia desde el punto de vista de una convocatoria política. Bueno, pero esos gestos desesperados tienen que ver con esta idea, ¿no?, de que ellos no nos reconocen en última instancia el derecho a gobernar, porque como atrás de esto están podríamos decir, los dueños del dinero, el gran poder económico, todos los intereses, podríamos decir, del privilegio en la Argentina. Entonces, bueno, hay gente que sigue pensando que el poder son ellos, y si, exagerando un poco, podríamos decir que piensan que el país son ellos, es como si los otros no existiéramos, ¿no? Entonces, cada vez que aparece un gobierno popular, un proyecto popular, desarrollando propuestas que, como en el caso actual, están pensadas en el interés de la absoluta, la gran mayoría de la población, como toda la política de cuidado que el gobierno siguió frente a la pandemia, bueno, aparecen estas respuestas que en realidad no se han dado solo en la Argentina, porque marchas anticuarentena, por ejemplo, ha habido en países europeos y han sido más importantes todavía que estas de aquí, pero siempre tienen el mismo sentido, es cuestionar a cualquier gobierno que no esté identificado, digamos, con los intereses más concentrados. Y por otro lado, por supuesto, siempre hay un pequeño grupo de gente que se ha creído ese discurso y que no tiene nada que ver en realidad, porque es como el caso de cuando se dio el conflicto con las patronales agropecuarias en el año 2008, también había algunos que salían a la calle diciendo que estaban defendiendo al campo y no habían visto un pedazo de tierra, creo que en toda su vida, ¿no? Pero bueno, hay un discurso ideológico que ha aprendido en ciertos sectores, que es un discurso que se está radicalizando cada vez más y se hace cada vez más peligroso, pero por otra parte también se hace cada vez menos representativo, porque nosotros no podemos decir que el 40% de la gente que votó por Mauricio Macri en las elecciones está participando en esta movilización de oposición al gobierno, porque incluso las encuestas muestran resultados que quieren decir que incluso alguna gente que votó a la actual oposición está de acuerdo con algunas medidas de gobierno y con la conducción de la pandemia por parte de Alberto Fernández. Sí, prefiere cuidarse más allá de lo que haya elegido, ¿no?, en las urnas. Yo, mientras vos mencionabas, recordaba que se estaba tratando temas que tenían que ver con el turismo y la hotelería, y había gente que decía no a la reforma judicial, cuando todavía no se estaba tratando eso, ¿no? Pero sí, viene a través de eso que escuchan y que leen, y que se les queda clavado en la cabeza, ¿no? Por eso preguntarte, ¿cómo se puede luchar contra eso? O mejor dicho, ¿de qué manera contrarrestar ese discurso hegemónico que consigue que justamente los trabajadores y sectores de la clase media defiendan al empresariado y en detrimento de sus propios intereses, ¿no? Bueno, lo primero es ubicarse que estamos en una situación difícil y que esto no se puede resolver como por arte de magia, ¿no? Es decir, hay momentos que a uno le da tanta bronca que pasen ciertas cosas, que se desconozca el derecho a gobernar por parte del gobierno, que se tergiversen tanto en los grandes medios las decisiones políticas que se toman, que dice, bueno, esto hay que terminarlo, no, todo, bueno, la forma de terminarlo es como hicimos a fines del año pasado, es decir, en primer lugar es ganarles la elección, y en segundo lugar es seguir aumentando nuestra influencia política. Y cuando digo nuestra, no digo solo del kirchnerismo, sino de todas estas, o del peronismo, sino de todas estas políticas que están llamadas a defender los intereses de la gran mayoría de la población.
Es decir, ir aumentando ese consenso, y me parece que, bueno, esperemos que el mundo nos ayude un poco también, porque nos ha tocado gobernar en un contexto internacional muy difícil, ¿no? Muchas de las cosas que se pudieron hacer en el periodo de gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner también tenían que ver con una realidad, sobre todo en el caso de América Latina, muy diferente, con otros gobiernos populares, con una idea, por ejemplo, de integración sudamericana muy fuerte. Bueno, entonces todo eso se volvió más complicado a partir de los últimos años de gobierno de Cristina, y sobre todo con la derrota electoral. Y bueno, conocimos una versión extrema del neoliberalismo, y eso, bueno, fue derrotado en las urnas, y entonces nos da la posibilidad de apoyarnos también en ese fracaso, ¿no? Porque los que quieren repetir las mismas políticas que tan estrepitosamente fracasaron en el gobierno de Mauricio Macri, bueno, les resulta un poco más difícil hoy convencer a la mayoría de la población. Yo pienso que tenemos que tener esa tranquilidad de que estamos caminando en el buen sentido en una situación muy difícil, y bueno, confiar en que más tarde o más temprano sectores cada vez más amplios de la población van a acompañar estas propuestas, ¿no? Sí, sumado a lo que decías, ¿no? El contexto del mundial, pero también latinoamericano, donde, bueno, la derecha por ahí tiene más fuerza que en la época del kirchnerismo, digamos, antes de 2015. También nos tocó estar inmersos en esta pandemia mundial, ¿no? Y como que algunos sectores mediáticos o de la oposición lo presentan como que pasara solamente en nuestro país, ¿no? Agregándole que, bueno, el gobierno no tendría un plan cómo seguir adelante, pero sin embargo, con todo eso, el gobierno anuncia la producción de la vacuna del coronavirus en el país, se pone un satélite en el espacio, se reestructuró la deuda, el 99% de la deuda, entonces parecería que sí habría un plan, ¿no? Sí, pero porque cuando la oposición dice que no hay un plan, bueno, ellos llaman un plan a lo que siempre aplicaron, es decir, que tampoco eran tan digamos, consistentes como planes, ¿no? Pero en última instancia eran planes que tendían a concentrar más la riqueza en unos sectores, abrir la economía de manera de perjudicar a la industria nacional, a las pequeñas y medianas empresas, favorecer a los sectores financieros. Bueno, ese es el plan de ellos. Claro. Y ese plan fracasó. Entonces hoy hay otro plan que se irá elaborando, me parece que muy paso a paso, con mucho cuidado, porque estamos viviendo una situación además muy difícil, porque nosotros no sabemos cuál va a ser la situación de la pandemia, por ejemplo, no digo dentro de un año, dentro de 30 días, ¿no? Estamos ansiosamente esperando el famoso pico, que empiece a bajar el número de contagiados, pero no estamos en condiciones de asegurar cuándo va a ocurrir eso. Entonces, ¿quién puede planificar la economía? Por ejemplo, las medidas que el gobierno tomó pensando que iban a ser probablemente menos permanentes, medidas de asistencia social, de hacerse cargo del pago de algunos sueldos, bueno, todo eso obviamente implica un costo, un peso muy importante en el gasto del Estado. Bueno, no es lo mismo que sea una situación que dure 2, 3, 4 meses o que de pronto nos lleve un año, ¿no? El contexto internacional, ¿quién puede decir qué va a pasar con las exportaciones argentinas dentro de un año, por ejemplo? Bueno, hay una perspectiva ahora más favorable. Da la impresión, bueno, no da la impresión, hay datos de que la economía empieza a repuntar en algunos sectores industriales, que los precios de las exportaciones tradicionales argentinas, sobre todo las agropecuarias, bueno, están, por lo menos no han caído, pero todo esto puede cambiar. Entonces,
lo que ellos llaman falta de plan por parte del gobierno, a mí me parece que es en realidad una política que tiende a pensar cada uno de los pasos en los que se avanza y el ritmo con el que se avanza en función de una realidad que es muy cambiante, ¿no? Además, cuando se dice el gobierno no tiene un plan, ahora no tiene mucha importancia, pero cuando se le decía en el momento que estábamos renegociando la deuda, era un modo de quitarle apoyo a ese gobierno que estaba negociando, claro, ¿no? Decían, bueno, el Fondo Monetario no lo va a aceptar porque no tienen un plan. El Fondo Monetario, para sorpresa de muchos, y bueno, y de algunos de nosotros también, terminó apoyando la posición argentina, ¿no? Entonces, esa es la mejor demostración tal vez de lo cambiante que es la situación. Lo que no es cambiante, y por eso estamos tranquilos, creo yo, con el gobierno, es que se avanza en un sentido de favorecer a los sectores populares, favorecer una mayor autonomía nacional, revertir las consecuencias que las políticas neoliberales dejaron en la sociedad argentina. Bueno, todo eso me parece que es lo más importante en esta coyuntura. Y pensemos además que en una situación tan grave como la pandemia, lo lógico acá sería que el gobierno, cualquier gobierno, tuviera el rechazo de la población, porque llega un momento que la gente se cansa, dice, no puede ser, esto va cada vez peor, no tenemos... Y como uno sabe hay que echarle la culpa, porque, bueno, el que cree en Dios piensa que Dios no puede ser tan malo para ser responsable de esto, y el que no cree en Dios no tiene a quién, con quién enojarse, ¿no? Entonces, la gente en estos casos generalmente se enoja con el gobierno. Claro. Y sin embargo, el gobierno tiene hoy más de la mitad de la población, pero mucho más. Está en un 60% de imagen positiva el presidente. Quiere decir que la gente reconoce, a pesar de las dificultades, a pesar de la bronca que todos tenemos por el momento que estamos viviendo, reconoce que hay alguien que está gestionando con sensibilidad, con respeto por la gente, preocupándose porque las políticas que se tomen tiendan a mitigar esta situación tan dura que se está viviendo. Y me parece que esto es fundamental. Para eso, esto que voy a decir no es original, siempre se repite, pero imaginemos no lo que sería este país con 6 meses de pandemia si hubiera ganado las elecciones Macri. Sí.